Vamos a saludar al doctor Conrado Stoll. Doctor, un gusto. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien. Bueno, es la semana de los neurocirujanos, ¿no? A partir de lo que ha sucedido con la presidenta, todo el mundo quiere tener más novedades, más detalles. A mí me gustaría consultarle primero esto que le decía Juan Micheli, ¿no? El tema del cosquilleo en el brazo, que uno ha conocido un montón de casos, ¿no? Me dolía un poquito el brazo, sentí un pinchazo en el brazo, fui al médico, me dijo que no era nada. ¿Cuándo un cosquilleo en el brazo es una luz de alerta y cuando uno tiene que decir, bueno, no, es una dolencia porque estuve levantando pesas o porque estuve corriendo un mueble o porque me pegaron sin querer y entonces me duele el brazo? Esto, obviamente, lo que pasó tiene la doble implicancia de la importancia por ser la presidenta y toda la parte secundaria política de la que están hablando y este tema. Porque a partir de estos eventos, sea la presidenta de un país, sea cuando Sharon Stone, la actriz, tuvo un aneurisma cerebral, sea cuando Cerati tuvo una ACV, y eso impactó dramáticamente en el reconocimiento a través de Google, en las búsquedas de lo que es prevención vascular, accidente cerebrovascular, que yo diría que era prácticamente desconocido antes de que a él le pasara eso. Entonces, todos estos eventos tienen esta parte secundaria puramente médica para la población general, y esa pregunta es muy importante porque hay que ver el comunicado oficial en detalle. Por lo siguiente, cuando alguien tiene un trastorno sensitivo puro, o sea, de sensibilidad, no siento bien en una parte de mi cuerpo, tengo un hormigueo, cosquilleo, así lo describe la gente, solamente eso, generalmente está localizado en el brazo o en la pierna o en el cachete, en alguna parte de la cara, y eso excepcionalmente significa algo neurológico. Muy común en el brazo o la mano. Y en la mano es muy normal, ¿no? En la mano, que uno se lo duerma a la mano por X motivo, porque durmió sobre la mano y se levantó con la mano medio dormida, eso es lo más normal. Y el X motivo tiene un par de nombres, que es o la columna cervical pellizcando algún nervio de los que va al brazo o la mano, o el túnel carpiano. Algo muy común, que es que un nervio que da la sensibilidad a la mano pasa por un área muy apretada, digamos, en la muñeca, que puede dar estos trastornos. Entonces, trastornos sensitivos puros excepcionalmente implican algo dentro del cerebro. Pero ese parte oficial del que yo hablaba decía trastornos sensitivos y se remarcó mucho eso en el brazo izquierdo, con leve debilidad. Y la palabra leve engaña porque en términos neurológicos, si alguien tiene una leve demencia o una leve debilidad, es algo muy significativo, neurológicamente hablando. Entonces, la debilidad es lo que hizo la diferencia ahí. El haber tenido debilidad del lado izquierdo y trastornos de la sensibilidad, eso sí sugiere que el hematoma estaba empujando la corteza cerebral en las áreas de sensibilidad y motora, de fuerza, que están juntas. ¿La debilidad qué implica? Digamos que no puedo tomar un elemento, que el cerebro no está transmitiendo bien la información a la mano, es decir, quiero tomar algo y no lo puedo tomar bien. Síntoma, por excelencia, síntoma neurológico. El ejemplo es ese, o no puedo abrir una gaseosa, o me cuesta más abrocharme los botones. Entonces, la debilidad es un síntoma duro, digamos, neurológico. Si una persona dice, de repente el brazo me estaba afeitando, me estaba peinando, lo que fuera, y el brazo no respondió, ese es un signo de alarma definitivamente claro. ¿Y qué hay que hacer? ¿Hay que ir directamente a la guardia? ¿Hay que esperar un ratito, tomar un vaso de agua y que se pase solo, tomarme una aspirina? Digamos, ¿qué es lo que hay que hacer en ese caso? Parece una pregunta muy obvia, ¿no? Pero la respuesta no la tiene casi nadie. Ayer, estos días, hablaba con colegas de Estados Unidos y llamando tarde a un hospital, allí cierran bastante temprano en realidad, el contestador decía, cualquier cosa diga un mensaje, si tiene una emergencia, y si esto es una emergencia, y yo pensaba, bueno, ahora me van a dar un teléfono o del médico o de alguien, llame al 911. O sea, la indicación para cualquier persona que está pasando una emergencia o una supuesta aparente emergencia médica es llamar a las emergencias, no llamar a su médico, no empezar a consultar. Incluso circuló por internet, en la época que el ACV empezó a ganar popularidad, una idea de que si en una reunión alguien tenía un problema o estaba raro, le hiciéramos un examen. Pero le hiciéramos no los neurólogos, los que estaban en la reunión, quien fuera, el arquitecto, abogado, periodista, comerciante, viera si pronunciaba bien, si levanta las manos, si camina derecho. Y mientras tanto el tipo se muere, digamos, ¿no? Bueno, mientras hacemos todas esas pruebas. El tiempo es cerebro. Y lo que sabemos es que una de las causas principales, una top 2 causa de muerte en el planeta, es el accidente cerebrovascular. Y uno tiene 4 horas y media para inyectar una droga que se come el coágulo, cuando un coágulo tapa una arteria del cerebro, y esto es muy común, muy frecuente y afecta a todas las edades. Uno tiene un límite de 4 horas y media para inyectar esa droga porque más de ese tiempo la droga hace daño. Entonces el tiempo realmente no es algo que uno pueda desperdiciar. Y en esas 4 horas está la diferencia entre tener una vida normal y dejar el accidente cerebrovascular o el incidente por ahí de lado o hasta el fallecimiento, ¿no? Si no lo hago a tiempo. La causa número 1 de discapacidad en el mundo, porque 6 millones de personas mueren por año por ACV en el mundo.
Ahora, 6 millones lo sobreviven y quedan con discapacidad, por lo que el ACV es la causa número 1 de discapacidad en el planeta. Entonces, exactamente cada minuto son millones de neuronas que se mueren o están en el límite de morir o sobrevivir. Y esa es la diferencia que puede hacer una droga como esta, que pocas veces realmente a la persona con la hemiplegia, ciega, sin poder hablar, realmente uno le inyecta y va a cambiar ese cuadro 100%. Pero las mejorías que se pueden lograr con esa droga, rompiendo el coágulo y haciéndolo más chico y por lo tanto dañando menos territorio cerebral, eso puede hacer toda la diferencia en la funcionalidad de alguien. Ahora, lo que ha pasado con el episodio de la presidenta, digamos, mirándolo como un ciudadano común, porque evidentemente no somos médicos, usted es el neurocirujano, usted es el especialista, y estarán los médicos que entienden, pero uno dice, ¿cómo? ¿Por un chichón puedo llegar a tener un accidente cerebrovascular? ¿Porque me caí o porque me golpeé la cabeza? No importa en qué circunstancia. Un golpe en la cabeza me puede generar sensibilidad en la mano y me puedo llegar a morir. Sí, y el chichón, mucha gente lo piensa y es importante aclararlo de nuevo. El chichón es lo que tocamos entre el cuero cabelludo y el hueso. Sí. Del hueso para arriba, hacia afuera, hacia el cuero cabelludo. Este hematoma estaba entre el hueso y el cerebro. O sea que no tenía chichón. Uno no lo podría tocar nunca. No. Ahora sí, es por un traumatismo y me puedo morir. Entonces hay que tener cuidado porque la gente no conoce esta enfermedad. Ahora se va a hacer muy popular, sin duda. Tuvo su momento de popularidad porque se propuso que Mozart había tenido un hematoma subdural y que quizás fue su causa de muerte en ese momento. Pero, ¿por qué no es tan popular? Porque esto no es una enfermedad. Esto es una consecuencia de un traumatismo. Uy, cuando la presidenta se entera que tuvo lo mismo que Mozart, le digo que... que quede acá entonces, no lo contemos. Pero estamos hablando de un hematoma, como cuando alguien se golpea con una mesa o si haciendo deporte se golpea una pierna y se pone moretón, etc. De eso estamos hablando. Por eso no es una enfermedad como concepto, por eso es más desconocido aún que el concepto de ACV. ¿Y con los chicos qué pasa? Cuando un chico se golpea, tiene un accidente de estas características, ¿es peor o es más leve? Porque por ahí tiene el hueso más flexible. Es decir, porque yo escuché que como es de más de 60 años, el espacio para que se genere este hematoma es mayor, ¿no? en la gente. Ahora, en un chico por ahí es todo más flexible y no es tan grave, ¿o sí es grave? El volumen del cerebro va disminuyendo con los años, un 15% en total, de los 1.500 centímetros cúbicos, 1.500 gramos que pesan en un adulto, 10-15% se pierden la vida, por eso a partir de los 40 años se separa el cerebro del cráneo, del hueso, y esa separación es la que hace que las venas se rompan y se produzca el hematoma con un traumatismo, que en los chicos no pasa eso porque todo el cerebro ocupa todo el espacio dentro del cráneo, pero... En los chicos hay una condición muy especial para tener en cuenta y por eso en Estados Unidos, acá se debería hacer, se promueve tanto el casco con las bicicletas o en todo deporte de riesgo. Muy importante porque un golpe puede producir lo que se llama el hematoma epidural. O sea, en vez de subdural, como tuvo la presidenta, por debajo de la dura, de esa funda del cerebro, es un hematoma entre el hueso y la funda. Y ese hematoma característicamente se llena, se forma muy rápido. Estoy hablando de minutos u horas porque es por sangre arterial, no de una vena, en que la sangre sale más lentamente. Entonces, el típico caso es el chico, el que se golpea contra el piso por una caída de bicicleta, por un traumatismo, jugando, un pelotazo en la cabeza fuerte, que en el momento puede llegar a desmayarse o tener un impacto. Después parece estar bien. Y dentro de las 6, 8, 10 horas, el chico puede entrar en coma y morirse. Porque se formó ese hematoma rápidamente, que es una emergencia de evacuar literalmente trepanando el cráneo, sale esa sangre y una médica, se hizo un caso muy famoso en Inglaterra, una médica que era clínica, no tenía experiencia quirúrgica, en un hospital a las afueras de Londres, sin neurocirugía, tuvo un chico de esas características, reconoció que era por el hematoma, llamó por teléfono y con instrucciones telefónicas, usando el taladro de la carpintería del hospital, lo drenó y le salvó la vida al chico. Fue hace exactamente 4 años. Es impresionante. Sí, esto, fue un caso. No, pero yo creo único. que esto que le ha ocurrido a la presidenta, que por suerte está bien y aparentemente va a evolucionar con normalidad, y ahora le voy a preguntar por esto, creo que tiene que ayudar para que la gente se concientice, ¿no?, de este tipo de situaciones y que se pueden agravar mucho. Y bueno, me parece que hacemos bien en tratar de difundirlo esto. La causa de muerte más común en el planeta, o sea, el 30% de todas las muertes son por enfermedad de las arterias. Y eso, si hiciéramos solamente lo que sabemos, no hay que descubrir nada. No hace falta premios Nobel, ni investigación, ni nada. Con solamente lo que sabemos se podría disminuir 80%. Estamos hablando de colesterol, hipertensión, diabetes, el peso, ejercicio, etc. Sin embargo, no ocurre. Y siguen siendo la causa de muerte número 1 y 2. Y no solo eso, sino que en la India y la China, donde las causas de muerte principales eran infecciosas, en este momento están pasando a ser las arteriales, porque se ha occidentalizado. Entonces sí, la educación y el reconocimiento de todo tipo de cosas, traumatismos como estas u otras, ayudan mucho a la población. Doctor, hoy en una lectura de diarios, ¿no? Algunos diarios decían, en 15 días la presidenta está fenómeno. Y otros decían, la transición con Amado Boudou como presidente va a prolongarse por 90 días. O sea, entre 15 y 90 es como que hay una eternidad. ¿Cuál es el diagnóstico normal para este tipo de afecciones? Digamos, si bien hay que ver a la paciente, hay que ver la evolución,
no le pido que me dé una respuesta exacta sobre Cristina, pero en términos promedios, ¿cuánto tiempo tarda un paciente para volver a hacer una vida relativamente normal? No, se puede contestar bastante exactamente. Después pueden pasar cosas, pero hay estudios económicos, porque todo tiene implicancias económicas. Claro. ¿Cuánto tiempo está una persona internada? Hay un costo diario. En Estados Unidos Lógico. hay infinitos estudios de esto. ¿Cuánto tiempo está la persona sin trabajar? Es un costo laboral muy importante. Entonces no pensemos en la presidenta, pensemos en una mujer de 60 años con una lesión y una cirugía de este tipo que ha ido bien, se ha evacuado bien el hematoma. La complicación que más preocupa y el punto más del foco de esto es que no recurra, que no se vuelva a formar. No debería volver a formarse si la cirugía fue buena y ella no tiene ningún problema en especial, que supuestamente no lo tiene. La trayectoria tendría que ser 2 días o 3 internada en una institución. Después, movilización a la casa, o en este caso sería la quinta, pero en la casa de la persona unas 2 semanas con un reposo estricto. Y estricto quiere decir, así como decíamos el fin de semana antes de saber la necesidad de la cirugía, decíamos que una persona con un hematoma subdural que no es quirúrgico puede estar tranquila en su casa haciendo actividades normales, evitar ejercicio, pero actividades normales. En este caso, justamente para evitar un golpe o aceleración o desaceleración de la cabeza, que son los que forman estos hematomas en el estadio posquirúrgico, 2 semanas de inmovilización o de un descanso muy, muy estricto. Esto es para evitar que se vuelva a formar un coágulo, digamos, como el que tuvo. Fundamentalmente para eso, porque no tiene que haber ningún otro problema e intelectualmente la persona en ese tiempo puede estar haciendo actividades normales. Acá lo emocional, lo intelectual va por un camino distinto. Se ha recuperado ese problema mecánico de presión sobre el cerebro y o sea, punto. Tiene que estar recostada, pero puede recostada, con poca dar movilidad. órdenes, puede recibir funcionarios, o sea, debería... Progresivamente, yo le daría una semana de protección absoluta. No, realmente, de relajación, más allá de que hay muchas personas que la presión los ayuda y que quizás una relajación extrema podría ser contraproducente, paradójicamente. Pero de todas maneras, uno querría una semana de reposo absoluto. Después, intercambio con algunas personas muy exclusivas, muy seleccionadas, puede ser, no tiene que haber ninguna limitación intelectual en este caso. Y yo diría que el total, para hablar de los números, la convalecencia, si ha estado 2 o 3 semanas muy quieta, el cuerpo humano tarda casi el doble en recuperarse, en reacondicionarse físicamente. Un total de 4 a 6 semanas tendría que ser el tiempo para una persona promedio que pudiera retomar sus actividades habituales, sin hablar de vuelos internacionales o de estadías en varios y viajes por varios países, pero una actividad de la usual que puede tener un presidente localmente. 4 o 6 semanas tendría que ser suficiente. Un vuelo internacional, es un vuelo de 8 o 10 horas, es contraproducente, está contraindicado. O sea, hasta fin de año, por ejemplo, un paciente de estas características, ¿mejor que no vuele? Por la presión hay dos factores. El avión está presurizado a 2.000 metros. Es como estar en una montaña a 2.000 metros de altura, lo cual es solamente un poco menos de oxígeno. Claro. Nada más que eso. Por eso uno tiene insomnio, por eso uno no se siente bien, se deshidrata, por todas esas razones. Algunos más modernos, por ahí 1.000 metros, pero esa es la única razón y no hay una contraindicación por el tema de la presurización. Lo que hay es otro factor. En los aviones se puede producir, hay una tendencia a que las personas tengan trombosis en las venas. Exacto. Y por eso se sugiere hacer ejercicios, moverse, están las instrucciones del avión. Incluso a muchas personas que tienen alguna condición cardíaca, arterial, se les sugiere tomar aspirina. A algunos se los llega a anticoagular antes de volar porque hay una incidencia de trombosis venosa, que es una cosa potencialmente muy grave. Son coágulos que pueden ir al pulmón eventualmente. Entonces, esa es la preocupación de avión y se ha medido esto en vuelos de más de 4 horas. Se llama el síndrome de la clase económica. Sí, aunque hay que movilizarse un poco, hay que salir a caminar. Y puede pasar en primera clase para también. Los que somos altos como usted o yo, las rodillas quedan, ¿no?, como un acordeón. Pero esa es la seria razón de no volar, de no hacer vuelos de larga distancia. ¿Y durante cuánto tiempo? Le pido disculpas que soy un poquito por ahí, voy con el dato fino, pero también va a haber expectativa de, bueno, ¿cuándo va a volver a volar la presidenta? Que estuvo muy activa en estas semanas, justamente con tal vez el viaje que hizo a Nueva York, o los distintos viajes que hizo desde las elecciones primarias, que se dio el golpe hasta ahora. Yo no sé si no habrán ayudado en algo a que se genere este cuadro. No lo conozco. No creo que hayan contribuido. Realmente pareciera en este caso, aunque puede ser espontáneo el hematoma subdural, pero la causa más común es traumática y si existió ese golpe en agosto del que tanto se ha hablado, perfectamente podría ser la causa. Ahora, el tiempo para volar, yo diría que Calafate, que ya se nombró, se dijo que ella, una de las primeras palabras que dijo es me quiero ir a Calafate. Para eso puede ser en relativamente poco tiempo significando 3 semanas desde hoy, ¿no? Después de ese cuidado de esas primeras 2 o 3 semanas inmovilizado con una restricción de los movimientos. Pero para vuelos de trabajo internacionales, visitando varios países como es lo usual en mandatarios, yo diría 4 meses por lo menos. Bueno, yo me acuerdo cuando fue lo previo a la muerte de Néstor Kirchner, que a él lo operaron, ¿se acuerda? Acá del cuello, y a las pocas semanas voló a Nueva York.
lo cual fue muy sorpresivo en aquel momento, ¿no? Que lo dejaran volar y que hiciera un vuelo por ahí, evidentemente no debe haber estado contraindicado. No, lo hablamos, en alguna entrevista lo hablamos con un periodista, porque la carótida fue en febrero, pero el que lo operen a uno de carótida ya lo pone a uno en un grupo de riesgo significativamente mayor. Eso quiere decir, yo ya tengo enfermedad arterial y sabemos que el factor de riesgo más importante para tener un infarto en el corazón o en el cerebro, ¿cuál es? No es el cigarrillo, no es el colesterol, no es la hipertensión, es haber tenido un evento vascular. Entonces, una persona que ya está operada de la carótida tiene que extremar cuidados. Después de eso, pocos meses después, tiene el evento coronario. Correcto. Se hace y se pone el stent. Y ahí pasa lo que decíamos recién, Pablo. El viaje, al poco tiempo va a un acto en el Luna Park, creo, sí, o en un estadio. Park donde él iba a hablar y no habla. A los pocos días. Sí. Y a los pocos días viaja a Nueva York. Eso realmente, de hecho, como digo, lo hablamos concretamente, en un paciente arterial y que ha tenido un evento cardiológico y uno cerebral en los últimos 6 meses. Alto riesgo, ¿no? Es estar, sí, es de muy alto riesgo. Doctor Conrado Stoll, un gran gusto haberlo tenido. Igualmente, aquí, Pablo. Gracias encantado. por Ya volvemos.